Eros y Psique. La mente que aprendió a amar. Primera parte. En una región donde la tierra conservaba todavía la huella del paso de los dioses y los ríos murmuraban nombres antiguos que pocos sabían ya traducir, reinaban Eteón y Clímene, soberanos de un país fértil y templado, bañado por las aguas del mar Mediterráneo. En aquel tiempo, la pareja tuvo 3 hijas. Las 2 primeras crecieron entre enseñanzas cuidadas, música medida y gestos aprendidos. Sabían sonreír en el momento oportuno, sabían callar cuando el silencio era requerido, sabían ocupar el espacio que les era dado sin inquietar ni ser inquietadas. La tercera hija era diferente. Desde el primer instante, Psique pareció escuchar antes de ser escuchada. No lloró al nacer. Abrió los ojos con una quietud y una mirada de inteligencia que sorprendió a las parteras. Clímene decía que la niña miraba como quien recuerda algo muy antiguo. No había en ella exceso ni artificio, aunque su presencia producía una detención leve en quienes se acercaban, una pausa casi imperceptible, como si el aire se espesara durante un latido. Con los años, esa impresión se volvió más clara. Así que acudían todas las miradas, sus palabras permanecían, su rostro deslumbraba por una familiaridad profunda, como si quien la contemplara reconociera algo propio sin saber nombrarlo. Psique vivía ese efecto con desconcierto. En su interior no se sentía distinta. Deseaba una vida compartida, un afecto cercano, un amor que no se inclinara ante ella. Sin embargo, la admiración detenía a quienes se aproximaban. El elogio se transformaba en silencio. La reverencia ocupaba el lugar del encuentro. Llegó a tanto la fama de la princesa que incluso los templos de Afrodita comenzaron a vaciarse por venerar a la bellísima Psique. La orgullosa diosa del amor, en ese momento, percibió ese desplazamiento de su culto con una lucidez amarga. Observó cómo los mortales permanecían inmóviles ante Psique, detenidos en una contemplación que no conducía al encuentro. El impulso vital se desviaba hacia una quietud estéril. En su resentimiento se mezclaban el orgullo herido y un temor más hondo, el de ver su dominio usurpado. Mandó entonces llamar a su hijo Eros. Le ordenó que descendiera al mundo mortal y que clavara en el corazón de Psique una flecha de deseo torcida, destinada a unirla al ser más indigno que pudiera hallarse. Quería verla atada a un amor humillante, expuesta al peso del deseo sin medida. Eros tomó una de sus flechas y, obedientemente, descendió. Encontró a Psique dormida. La luna reposaba sobre su rostro con una quietud antigua. Al alzar la flecha, su mano tembló. La punta rozó su propia piel. Su corazón dio un vuelco de admiración, ternura y deseo, y comprendió en un instante que no había regreso. La flecha casi resbaló de su mano, incapaz de utilizarla para herir a la muchacha. Se deslumbró por Psique con una certeza que no admitía remedio. Desde ese instante, todo en él quedó prendado por ese vínculo. Sin embargo, Eros salió de palacio sigilosa y pensativamente. Empezó a pensar en un plan para sortear el dictado de Afrodita y poder desposar a la bella Psique. El destino avanzó. Llegó la edad de los matrimonios para las hermanas. La hermana mayor partió primero, desposada con un noble de tierras vecinas. La segunda la siguió poco después. Psique las vio marchar con una serenidad que ocultaba cierta inseguridad. Ella quedó atrás. El tiempo pasó, y con él llegó a Psique la edad en que otras jóvenes eran prometidas y conducidas al umbral de una nueva vida. Sin embargo, aunque su belleza crecía,
como crece una llama alimentada por el aire mismo. Ningún pretendiente se atrevía a solicitar su mano. Los hombres acudían a contemplarla como se contempla una imagen sagrada, con asombro, con devoción, con un temor inexplicable que los mantenía a distancia. Nadie hablaba de matrimonio. Se hablaba de prodigio, de señal, de algo que escapaba al orden común de los mortales. Sus padres, inquietos y cada vez más sobrecogidos por aquella veneración estéril, decidieron acudir al oráculo. Allí, entre el humo de los sacrificios y el murmullo del viento que parecía pronunciar nombres olvidados, elevaron su súplica. El dios respondió a través de la pitia. La voz del oráculo descendió como una sombra sobre el recinto, grave y sin consuelo, y anunció un destino que no admitía desvío. Psique, dijo, no está destinada a un esposo nacido de mujer. Su unión será con un ser temible, al que ni los dioses pueden mirar sin estremecerse. Un esposo alado, invisible al día, cuya presencia trae tanto esplendor como ruina. La joven debía ser conducida, vestida como una novia, hasta la cima del monte más alto. Allí habría de ser abandonada, y el destino haría el resto. Cuando Psique escuchó el dictamen, no lloró. Algo en ella, una quietud profunda, una lucidez que no provenía del miedo, aceptó aquellas palabras como se acepta una noche inevitable. Y llegó el día señalado. Psique fue vestida como una novia, aunque ningún canto celebraba su enlace. Las telas pesaban sobre su cuerpo con la dignidad de lo irrevocable. El cortejo avanzó lentamente, y el pueblo, que antes la había admirado desde abajo, guardó silencio al verla pasar. Nadie comprendía del todo aquel destino, pero todos sentían que estaban asistiendo a algo que no pertenecía al orden habitual del mundo. Fue conducida a la cima de una montaña y abandonada allí. El miedo la recorrió como un frío antiguo. Entonces, el aire cambió. El viento céfiro la envolvió con suavidad. Psique sintió que sus pies se separaban de la roca. El vértigo la atravesó. Cerró los ojos. Al abrirlos, comprendió que flotaba. El mundo se deslizaba bajo ella. El viento la sostenía con cuidado atento. El temor se dio paso a una confianza nueva. Descendieron hasta un valle oculto, donde el dios de la brisa primaveral dejó a Psique recostada y partió, habiendo cumplido su encargo. Psique se halló entonces sobre una hierba suave. No supo al principio dónde se encontraba. El aire era claro, inmóvil. Se incorporó con cautela y avanzó. Entonces el lugar comenzó a revelarse. Entró en una primera sala amplia y silenciosa, sostenida por columnas que parecían crecer de la tierra misma. La luz reposaba en las paredes, sin herir la mirada. Psique avanzó despacio, tocando la piedra, escuchando el eco de sus pasos. Atravesó corredores abiertos a patios interiores, donde el agua fluía con un murmullo constante. Encontró jardines dispuestos con una armonía que no parecía humana. Árboles que ofrecían sombra sin oscurecer, flores cuyo perfume no cansaba, balcones desde los que el valle se extendía en calma. Cada estancia parecía pensada para abrazar un estado de ánimo distinto. Psique observaba con una curiosidad despierta y una inteligencia atenta. Comprendió que aquel lugar no buscaba imponerse, sino acoger. Sintió maravilla, asombro y una calma profunda. Pensó, con sorpresa serena, que había llegado a un lugar donde no necesitaba reducirse ni elevarse. Podía estar. Al caer la noche, al fin, su esposo llegó. Nunca mostró su rostro. Su voz era cercana, templada. Conversaron largamente.
Psique habló de su infancia, de la soledad de ser admirada, de su deseo de ser amada. Todo ello con una sabiduría y lucidez casi impropia de alguien tan joven. Eros escuchaba, deleitándose de las palabras de su adorada. En una de esas noches, la luna entró oblicua en la estancia. Psique distinguió la silueta ya conocida junto a ella, apenas trazada por la luz plateada. Al fin, se abrazaron. El deseo creció como una corriente profunda. Psique sintió el calor del cuerpo de su esposo, el ritmo de su respiración, la firmeza y la suavidad del gesto compartido. No veía con claridad, aunque comprendía con el cuerpo entero. La unión lo sostuvo en un silencio lleno. La confianza entre ellos se asentó. Un día, las hermanas de Psique llegaron a hacer una visita a la princesa. Recorrieron el palacio con asombro y maravilla. Sin embargo, sus palabras se volvieron insistentes al querer hacer dudar a su hermana menor. «Vives rodeada de riqueza y nunca has visto su rostro», dijo una. «Duermes con alguien cuya forma desconoces», añadió la otra. «¿No temes que la noche oculte algo terrible?». Psique defendió su dicha. «Me trata con cuidado, me escucha, nada en él me hiere». Las hermanas intercambiaron miradas. «El cuidado puede ser engaño», remarcaron. «La noche protege a los monstruos». «Observa», susurró la mayor. «Lleva una noche una lámpara. Míralo mientras duerme. Solo así sabrás». La duda, la curiosidad, el temor se instalaron en Psique, hasta que una noche Psique llevó a la habitación una lámpara con manos temblorosas. El aceite reposaba quieto, como si también él aguardara. El silencio de la estancia se había vuelto más denso. Su esposo dormía a su lado con una calma profunda, confiada. Psique avanzó despacio. Cada paso parecía resonar dentro de su pecho. Se inclinó. La llama dibujó primero un contorno impreciso, un hombro amplio, la curva poderosa del cuello, la firmeza de un torso que parecía concentrar en sí una energía contenida. Luego, con una claridad que la atravesó entera, lo vio. La belleza de Eros era innegable, divina, imposible de ignorar. No era una belleza amable ni discreta, sino de una fuerza que no ha sido hecha para pasar desapercibida. En su rostro convivían la juventud y una antigüedad insondable, y su cuerpo reflejaba una armonía perfecta. Aquel que dormía a su lado superaba todo lo que había imaginado, todo lo que un mortal podía sostener sin temblar. La lámpara titiló. Una gota de aceite ardiente cayó sobre el hombro de Eros. El dios despertó con un sobresalto. Abrió los ojos y encontró la luz, la mirada de Psique, el temblor en sus manos. Durante un instante se miraron en silencio, suspendidos en el tiempo. «Eras tú», susurró Psique. «Siempre fuiste tú, aquel que vi en mis sueños aquella noche». Eros se incorporó lentamente. El dolor de la quemadura era leve frente a la herida más profunda que ya comprendía. Su mirada no expresó ira. Estaba atravesada por una tristeza honda, pero compasiva. «El tiempo no estaba cumplido», dijo. «La noche nos protegía». Psique dejó la lámpara a un lado. Sus palabras se querían precipitar, pero Eros la frenó. «Hay un hechizo», dijo. «No fue lanzado con palabras, sino por ley divina. Mientras el amor se geste en la sombra, puede crecer sin peso. Cuando se muestra antes de tiempo, los dioses reclaman su lugar. Afrodita ya sabe, el Olimpo no ignora lo que se revela». Psique sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies.
Eros continuó: si me quedo ahora, te arrastraré al conflicto de los inmortales. Si parto, te dejo el camino humano. Este es el precio que debo pagar. Se levantó. Sus alas, hasta entonces ocultas, se desplegaron con un leve balanceo. La estancia comenzó a estremecerse, como si el lugar mismo comprendiera la despedida. Te buscaré, dijo Psique, donde estés. Eros la sostuvo entre sus brazos por última vez, en un abrazo lleno de aquello que no encuentra palabras. Luego la soltó. Aprende a caminar, dijo. Alzó el vuelo. La estancia se vació de golpe. El palacio comenzó a disolverse con una lentitud inexorable. Las columnas se hicieron aire. Los jardines se volvieron recuerdo. Psique cayó de rodillas sobre la hierba desnuda del valle. El amanecer la encontró allí, inmóvil. Durante horas permaneció así, acurrucada, sin moverse, escuchando el viento. El dolor no era estridente, era pesado, constante, como una piedra alojada en el pecho. Pasaron muchas más horas, y aún otra noche más, que pasó arropada por la hierba del valle y acunada por la luna.